Quiero, quiero tomarme estos minutos y quiero que vayamos esta mañana, los que tienen su Biblia, vamos a buscar la primera carta a los Corintios. En el capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 14. Es un pasaje muy conocido y este es un versículo que seguramente se va a estar utilizando mucho este día para referirse al tema del día de la resurrección. Todos conocemos la historia de cómo Jesús, como parte del propósito de Dios el Padre para él, fue entregado en manos de la guardia romana. Y cómo Pilato, en un momento de lucidez, trató de salvar la vida de Jesús. Pero el pueblo decía: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y Pilato no tiene más remedio que entregarlo. Todos conocemos la historia. Pilato se lava las manos, aduciendo: yo no soy culpable de la vida de este hombre al que yo considero inocente. Porque la pregunta es: ¿quiénes mataron a Jesús? ¿Fueron los romanos o fueron los judíos? Es una pregunta que se ha hecho siempre, pero nadie busca este versículo, pero dice el Evangelio de Juan capítulo 10, hablando Jesús: mi vida nadie me la quita, nadie tiene el poder de quitarme la vida, yo la pongo de mi propia voluntad, tengo el poder para entregarla y tengo el poder para volverla a tomar. Ese es Jesús, ese es Jesús. A Jesús no lo mataron los judíos, a Jesús no lo mataron los romanos. Jesús puso su vida voluntariamente. Esa es la realidad. Entonces Él muere, Él entrega su vida en la cruz del Calvario, y tal como Él lo había anunciado, 3 días después se iba a levantar de la muerte. El primer día de la semana, un día domingo, Él venció a la muerte y resucitó. Ahora, el apóstol Pablo habla acerca del principio de la resurrección, y en el capítulo 15, versículo 14, quisiera que lo leyéramos y vamos a referirnos esta mañana sobre la base de lo que Pablo escribió en esta carta, específicamente en el capítulo 15, que habla de la resurrección. Pero solamente vamos a revisar 3 versículos. El primero de ellos es el versículo 14, por favor. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Porque la base de muchas religiones en el mundo, la base puede ser un libro, la base puede ser una serie de enseñanzas, la base de las religiones estoy hablando. La base de una creencia política puede estar puesta sobre un líder, sobre un caudillo que se levantó por alguna causa. Pero la base de la fe del cristianismo es la resurrección. Lo que Pablo está diciendo es que nuestra fe es válida, nuestra fe es genuina a causa de la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, dice Pablo, vano es que prediquemos, vano es en aquello que creemos. La base de nuestra fe es la resurrección. Si nosotros creemos que Jesús murió y Él resucitó,
Dios lo levantó de la muerte, también dice la Biblia, entonces somos salvos. Entonces somos parte de esta fe que hoy predicamos. Pero tenemos que tener claro el tema de la resurrección, porque muchas religiones en el mundo, hablo de las religiones mayoritarias, el Islam, el budismo, el zoroastrismo, muchas religiones tienen como fundamento y base la vida y la enseñanza de su líder, pero ningún líder de esas religiones murió y resucitó. Buda murió y ahí quedó. El profeta Mohamed, o como es conocido, Mahoma, él murió y ahí se quedó. Zoroastro, él, un gran maestro oriental, fundador del zoroastrismo, él murió y ahí quedó. Y eso podemos seguir hablando de cantidad de religiones que hay. Sus líderes murieron y sus enseñanzas siguieron a través de sus discípulos. Pero nuestro líder fundador, Jesucristo, murió y resucitó. Y sus enseñanzas siguen a través de sus discípulos, al igual que la de otras religiones. Pero la diferencia es que somos la única religión, si me permite usar el concepto, somos la única iglesia que cree que su fundador murió y resucitó, porque la resurrección, como lo he estado diciendo, es la base de nuestra fe. Ahora, una palabra que quiero destacar de este versículo es la palabra vana, o la palabra vano. Significa algo estéril. Revisé algunas versiones de la Biblia y, por ejemplo, la versión NTV dice que inútil. O sea, en lugar de usar la palabra vano, dice, es inútil que prediquemos, es inútil que hablemos de fe, inútil en lugar de vano. La versión Dios habla hoy dice, no tiene sentido. Cambia la palabra vana o vano por no tiene sentido que prediquemos. No tiene sentido decir en lo que creemos, nuestra fe. Y la versión NBI dice, no sirve para nada. Cambia la palabra por la expresión no sirve, no sirve. Muchas personas, hablo de nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, muy probablemente no ven la importancia y la trascendencia del concepto de lo que es la resurrección. Pero entender la resurrección, eso le da totalmente sentido, le da totalmente profundidad, le da totalmente significado a nuestra fe. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué trabajamos en la obra de Dios? ¿Por qué servimos? Porque creemos que Jesús murió y resucitó. Esa debe de ser la base. Ese debe de ser el fundamento. Déjenme explicarle en unos minutos más que voy a tomarme para explicar el valor y el significado del tema de la resurrección. Dice siempre en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, pero ahora en el versículo 19, dice, porque si Cristo no resucitó de entre los muertos, debemos de ser considerados como los mayores dignos de lástima. ¿Qué le parece esa expresión? Si Cristo no resucitó, deberíamos de ser considerados como los más dignos de lástima. Léemelo, por favor. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sí. Qué rara esa versión. Somos dignos de lástima.
somos dignos de conmiseración, dice esa versión. Porque si creemos que la fe y la esperanza nuestra solo es para mientras estemos aquí en la tierra, la fe que nos soporta, la fe que nos sustenta, va a trascender la muerte. Así de grande debe ser nuestra esperanza en Dios, cuando creemos y entendemos el significado de la resurrección. Nosotros no moriremos, y si llegásemos a morir, al otro lado, el Señor nos estará esperando. La resurrección de Cristo es lo que a nosotros debe de darnos confianza y esperanza. Sí, vana puede ser considerada nuestra fe, vana puede ser considerada nuestra predicación si no comprendemos la profundidad de lo que es la resurrección. Pero como decía antes, es que no hay otro referente, es que no hay otro líder que prometiera morir y regresar horas después, 72 horas después para ser exacto. Bueno, 72 horas en nuestro reloj occidental, pero las horas se contaban diferente, ¿no?, en aquella época. Pero ¿quién es capaz de anunciar su muerte y asimismo anunciar que en 3 días iba a resucitar? Y la Biblia nos da señales de que la muerte de Jesús fue pública. ¿Quién no lo vio morir? En su generación, en su pueblo, entre amigos, familia, entre enemigos, entre detractores que él tuvo, lo vieron morir públicamente. Y cuando el líder del ejército que estaba a cargo de la muerte de Jesús y los otros 2 criminales, que era como les habían acusado, ¿verdad? Déjeme hacer un paréntesis. Según el derecho romano, estos hombres que son conocidos como ladrones, el ladrón bueno y el ladrón malo, usted sabe la historia, ¿verdad? Porque así se les llama, pero en realidad no hay ladrón bueno, los 2 eran malos. La diferencia es que uno creyó en Jesús y el otro no. Nadie moría a través de crucifixión por haber robado. Nadie era muerto por robar. En la muerte, como ellos estaban siendo ejecutados, la muerte por crucifixión. Esta muerte estaba destinada solamente a aquellos acusados de sedición, aquellos que estaban en contra del gobierno del imperio de Roma, aquellos que mostraban un acto de rebeldía, aquellos que mostraban hacer actos en contra de lo establecido por parte del gobierno, eran ejecutados por crucifixión, perdone. Cuando Jesús es clavado en la cruz, ponen un rótulo en la cruz que decía: este es el rey de los judíos. Porque esa era la acusación. No estaban confirmando, ellos no estaban aseverando que él era el rey de los judíos. Era la condena o el acto de arbitrariedad que él había, de lo que lo acusaban a Jesús, que él haber dicho que él era el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque el rey de los judíos era César. El rey de los judíos era Roma. Los romanos hacía décadas habían conquistado Jerusalén, habían conquistado a los judíos, habían derrotado a los macabeos,
Los macabeos eran un grupo de judíos, eran militares que defendían a Israel, que se enfrentaban a todo aquel que quisiera causarle daño al pueblo judío. Y Roma, el imperio romano, los deshizo, los destruyó a los macabeos. Y entonces ellos tenían el control sobre el pueblo judío. Entonces cualquier judío, por eso es que los judíos pagaban impuestos. Cualquier judío que le preguntaran, ¿y quién es el rey de ustedes? ¿Ustedes a quién le pertenecen? ¿A quién le deben respeto y obediencia? A Roma, a César. Entonces cuando a Jesús lo acusan y dicen, Él dice que es el rey de los judíos, esa es la acusación que tiene sobre la cruz, cuando Él es ejecutado. Los otros ladrones, es como se les llama, pero estoy explicando, no estaban siendo crucificados por ser ladrones, sino seguramente por actos de sedición y de rebeldía en contra del imperio. En un momento está terminando el viernes, ya es tarde, han pasado horas y hay que apresurar la muerte de los que están en la cruz. Y toman a uno y al otro que estaban junto a Jesús y toman una especie de almágana y les quiebran las piernas a la altura del fémur. Eso provocaba un dolor tan grande que repercutía en un paro cardíaco. Y es así como se aceleraban las muertes de aquellos que estaban siendo ejecutados. Estos hombres les son quebradas las piernas y mueren. Y cuando van con Jesús, alguien dice, no hay que quebrarle las piernas. Él ya murió, ha muerto. Entonces se corrobora y se da fe de que Jesús murió. Y toda la gente lo sabe. Entonces, una muerte pública. 3 días después, unos discípulos, unas mujeres, buscan a Jesús para ponerle perfume, para balsamar, para poner ciertos aromas. Y son los primeros en darse cuenta que Él ya no está en la tumba. Son los primeros en darse cuenta que la tumba está vacía. Él ha resucitado. Y comienza el rumor, comienza la noticia, y mucha gente está escuchando que Jesús ya no está en la tumba. Algunos dicen que han robado el cuerpo, se han llevado a Jesús. Pasan horas y la gente se reúne, la gente habla no de otra cosa, sino de que Jesús ya no está en la tumba. Y cuando un grupo de discípulos y de seguidores de Jesús están conversando, la Biblia nos dice que Jesús se apareció a ellos. Jesús se mostró a ellos. Y no solamente se mostró a ellos, se mostró a otros discípulos. Un par de amigos que iban camino a un pueblo llamado Emaús, Él se les aparece. Luego se aparece junto al mar y se presenta a otros pescadores, a otros discípulos. Y Jesús se está mostrando. Finalmente, el texto en el libro de Hechos nos habla de que se presentó a decenas de personas. Y estas decenas de personas lo ven vivo. Después que lo vieron morir, ahora lo ven resucitado. Porque tanto la muerte como la resurrección, el Señor lo hace público. Lo hace público para que no quede duda, para que nadie dude
de lo que Él había prometido. Había dicho que iba a morir, pero también iba a resucitar. Voy a terminar citando el versículo 20. Dice el versículo 20 que la resurrección es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza de que así como Cristo murió y resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Esa debe de ser una fuente de fe y una fuente de confianza para nosotros. Entender que nuestra esperanza está en Cristo. Entender que nuestra esperanza está en la resurrección que Cristo hizo. Nosotros tenemos esperanza que el Dios en el quien hemos creído, en el Dios en quien nosotros hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza, no nos dejará en el sepulcro. Si morimos, resucitaremos así como Él lo hizo. Leamos ese versículo, por favor. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicia de los que murieron es hecho. ¿Qué significa eso? Él es el primero. Él es el primero en resucitar. Él es el primero en resucitar. Alguien puede decir, pero Alfredo, pero otras personas resucitaron antes. Lázaro, el hijo de la viuda de Naín. Hay otras personas. Sí, ellos volvieron a la vida, pero volvieron a morir. Pero Jesús regresó de la muerte para nunca más ver muerte. Él es la primicia de los que resucitaron. Y como Él es el primero, todos aquellos que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, tenemos la confianza, tenemos la esperanza que también resucitaremos y estaremos para siempre con Él. Mis hermanos, gracias por este tiempo, gracias por unirse a nosotros. Quiero terminar haciendo una oración, pero quiero recordarles que este día, a las 4 de la tarde, nos uniremos con nuestras otras iglesias, nuestra iglesia en la ciudad de Jayaque, nuestra iglesia allá en la ciudad de Tejutepeque, en Cabañas, y con todos los amigos y todos los hermanos que quieran unirse a esta transmisión. Vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a tener Santa Cena desde nuestras casas. Solo les pedimos que puedan reunir un pan para compartirlo, ¿verdad? Y un jugo de uva, un refresco, ¿verdad? Si no encontraran otra cosa, pues una soda de uva, pero que puedan participar los demás miembros de la familia. Eso lo haremos a las 4 de la tarde y quisiéramos seguir recordando la muerte y la resurrección de Jesús y participar de la mesa del Señor. Vamos a hacer una oración final para que este principio quede atesorado en nuestros corazones, porque como hemos hablado hoy, es la base de nuestra fe y la base de todo lo que hacemos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Oramos y creemos que esta no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la envías, Dios. Señor, oro por las personas que están atentos a esta transmisión. Oro por los hermanos, por los amigos que verán esta transmisión a lo largo del día, a lo largo de la semana. Señor, marca el principio de tu resurrección en nuestra vida.
Hay gente que no entiende su fe, habla su fe, comparte su fe, vive actividades propias de la fe, pero no logran entender cuál es el punto medular de la fe. Y hoy nos es recordado que la base primordial de nuestra fe es tu resurrección, Señor Jesús. Que todo aquello en lo que creemos tiene sentido y validez porque tú moriste como lo anunciaste y resucitaste tal como tú lo dijiste. Dios, oramos para que esta verdad quede cimentada en nuestro corazón y que aprendamos a vivir a partir de ella, con esperanza, con confianza, de que caminaremos esta vida y lo haremos tomados de tu mano. Pero si en algún momento la vida se acabara, la vida terminara para nosotros, tenemos la certeza, tenemos la verdad de que abriremos nuestros ojos del otro lado y tú nos estás esperando, Señor. Como dice tu palabra, el Señor es nuestro pastor y Él nos pastoreará incluso más allá de la muerte. La muerte no te pudo detener, Señor. La muerte tampoco va a detener a tu iglesia. Gracias, gracias por permitirnos creer. Gracias por permitirnos confiar y esperar en lo que tú vas a hacer por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que sigan teniendo un excelente día. Compartan con sus familias. Tengan unos minutos para hablar con las personas que están en casa, sus hijos, su cónyuge, su mamá, su papá. Tengamos unos minutos para tener comunión. No nos distanciemos aún estando en la misma casa. Tengamos comunión. Y este día tengamos gratitud. Tengamos gratitud al Señor y confianza. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos días malos, de mucha incertidumbre, de mucho temor. Pero que esta palabra nos dé confianza, que esta palabra nos dé esperanza. Nuestra esperanza no ha de terminar en esta vida. Nuestra esperanza continuará por toda la eternidad. Qué privilegio y qué bendición es ser hijos de Dios. Qué privilegio y qué bendición es ser llamado el pueblo de Dios. Demos gracias al Señor por eso y vivamos confiados, tomados de su mano. Que Dios los bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes y les esperamos este mismo día a las 4 de la tarde para orar juntos y participar de la mesa del Señor. Que Dios les bendiga a todos.